Saludos de los ayuntamientos, saludos César Cabrera. Saludos Andrés, saludos Hochi. Saludos. Teníamos un tiempecito aquí que no está veíamos Hochi. Bueno, pero el buen hijo a su casa vuelve siempre. a Hochi por aquí. Hochi, bienvenido. Gracias, Un gracias. saludo a todo el pueblo dominicano. Hochi le dicen el joseador, porque ha hecho un nombre en su campo profesional Muchísimas gracias. y además ha mantenido muy en alto el nombre de su tío papá, Miguel Sanz Geminián, mi hermano, a cuya sombra Hochi comenzó a dar sus primeros pasos como profesional y como aprendiz de política, y por lo que me cuentan por ahí, ha sido un alumno muy aventajado. Felicidades, Hochi. ¿Sabes qué, No, Hochi? no sabía que esta edición venía con lágrimas incluidas, pero viniendo de una persona que yo admiro y respeto tanto, lo albergo con mucho amor. Hochi Gracias. está en un negocio, en una actividad, que es una actividad bonita. A mí me gusta. Yo tuve el placer, ¿no? la oportunidad de dirigir el sector, y la verdad es que hay mucha gente buena y mucha gente trabajadora en el sector del seguro. Y en la generación a la que pertenece Hochi, hay muchos emprendedores ahora dedicados a esa actividad. Hochi es un exitoso hombre del mundo del seguro, Corredor. de eso que estamos hablando. Del corretaje. Vale la promoción, Hochi. Muchísimas gracias por la cuña. Vale la promoción. Que- Pero hablando de política, el local, porque hay otra política que también habrá que hablar en parte de esta edición de los ayuntamientos, que es la geopolítica que nos gusta tanto a César y a mí. Bueno. Pero en el aspecto local se nota que alguien se quiere reactivar, por ejemplo el PRM. El PRM es un partido de gobierno que controla todos los resortes del poder, todos, y con holgura, que sin embargo en el aspecto orgánico se siente poco. Lo justificaba esta semana el presidente del partido, el señor Paliza, de que el PRM ha querido hacer un gobierno de consenso, no obstante tener las mayorías necesarias para imponer cualquier criterio y cualquier política general. Lo han hecho a través del consenso, pero lo cierto es que lo que se ha notado durante años del PRM, y sobre todo en el último año, después que reeligieron a Luis Abinader, es una especie de ausencia en el ambiente político, a no ser la activación de algunos aspirantes internos, y que por un manazo en la mesa del presidente Abinader se paralizaron todo de golpe. Entonces abandonaron el escenario político. Y se ha visto entonces hasta el PLD envalentonado. Oiga bien, el PLD el otro día, yo me llevé una gran alarma con eso cuando leí en un periódico que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana se proclamaba un hombre honesto y serio. No, honesto y honorable, fue que dijo. A raíz del pequeño escándalo que se destapó con el tema del manejo del mundo eléctrico, de ese sector, que vincula a los familiares de él, como ya es costumbre, en los expedientes que se han estructurado de persecución a la corrupción. Es habitual encontrar a los Medina y a los cuñados, es decir, esa gente que se movieron ahí, y sin embargo el presidente Medina se proclamó honorable y honrado. Y en esa faire, cada fin de semana, los PLDistas son los más insistentes en pichicar al gobierno. Es una cosa que alarma. Y Leonel Fernández, con su manera conceptuosa y generalmente bien informada, de un expresidente que tiene buenos resortes aquí en el país, pone temas, siempre pone temas, generalmente como una respuesta a la famosa rueda de prensa que da el presidente semanalmente, y sobre esos temas que se discute. Sin embargo, el PRM como partido luce replegado. Yo no he visto al PRM contestar ni al PLD ni a la Fuerza del Pueblo, cuando lo usual sería
que orgánicamente el partido de gobierno conteste los cuestionamientos que le hace la oposición, porque eso va dirigido a un posicionamiento político de cara a los procesos políticos que están por venir. Eso no es casual. Cada vez que un líder político de oposición lanza un dardo de eso al gobierno, está buscando posicionarse. Claro. Y si el gobierno solamente tiene la voz del presidente, que siempre será una voz interesada, entonces el partido de gobierno tiene problemas. Ahora nos enteramos que la última estrategia que han diseñado los PRMistas es irse a un taller de reflexión, que fue propuesto en la última reunión de la dirección ejecutiva, que es como se llama su órgano de dirección, y se van a una especie de retiro, como hacen las parejas cuando se quieren arreglar, o como hacen los profesionales cuando quieren lanzar una idea nueva. Generalmente hacen un retiro, el grupo de la empresa tal, se van a un ejercicio de integración. Un ejercicio de integración intelectual también, de lluvia de ideas. Pero las ideas que van a llover en el retiro del PRM, a mí me lucen que van a ser como de hielo seco. Mira, Andrés, yo me quiero quitar el saco de PRMista porque yo no puedo negar que soy miembro del PRM. Pero no se sienta aludido por lo que acabo de decir. No, yo digo para tratar de hacer un análisis objetivo, no apegado a un interés partidario, que es para eso que uno viene aquí a tratar de orientar a nuestro público que nos honra conseguirnos todos los fines de semana. Yo pienso que el PRM está en una situación un poco delicada, para no decirle, buscarle otro calificativo, delicada. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros que tenemos muchos años en política y que hemos tenido la oportunidad de trabajar con los líderes de más arraigo en el partido, anteriormente el PRD, y también tuvimos la posibilidad de dirigir, de tener posiciones cimeras de importancia en momentos difíciles, que es donde se prueban los dirigentes, porque es muy fácil cuando la corriente está toda a tu favor, cualquiera se monta en esa corriente, pero es difícil cuando tú tienes adversidades, tienes que dirigir en contra de la corriente, y salir con éxito no es fácil. Entonces, yo lo que sí veo es que el partido tiene o hace pocas acciones hacia la base del partido. ¿En qué sentido? Bueno, yo recuerdo que cuando nosotros salimos en el 2004 del gobierno, todo el mundo sabe que perdimos las elecciones, a mí me tocó dirigir la capital. Y yo recuerdo que la gente estaba apática a participar en reuniones, pero poco a poco fuimos sembrando esa semilla otra vez de partidaria y la gente se fue sumando y sumando. Desde el gobierno, yo pienso que se ha perdido esa mística. Y cuando hablo desde el gobierno, estamos hablando la dirección del partido, la dirigencia media del partido ha perdido la mística de convocar sus organismos. Por ejemplo, yo recuerdo nosotros convocábamos los organismos de zona en el gobierno y fuera del gobierno. Pero es que ahora uno ve una ausencia de las reuniones de los organismos de base. No lo hay, ni siquiera los organismos intermedios, como son los comités municipales. En el distrito, el comité del distrito. No sé si eso se debe a que los funcionarios del partido también son funcionarios del gobierno. Entonces, pero el partido va a tener que buscar la forma de reactivar sus órganos a todos los niveles, abajo, en el medio y arriba, para darle una dinámica, como tú dices, que no se nota, y lo único que se notaba era la presencia de los
o de los posibles precandidatos del partido. Al eso parar, pues se ve una merma, porque, vuelvo y repito, quizás sea porque todos los que son funcionarios de primer orden en el partido también son funcionarios en el gobierno. Entonces hay que buscar la manera de hacer un híbrido, pero de que funcionen las dos cosas, que funcionen a nivel de gobierno y también que funcione a nivel de partido, porque yo veo que todo descansa en una sola figura, que es el presidente de la República. Aunque hay que reconocer que hay figuras que han ido tomando un rol, como es el caso de Guido. Hay que reconocerle a Guido que ha dado el frente hacia la defensa no solamente del gobierno, sino también del partido. Entonces yo creo, para terminar, Andrés y Jochi, que hay que buscar la forma, porque si usted pierde el apoyo de la base, y hay que recordar que los partidos políticos, todos, uno más que otro, el que tiene más militancia tiene una gran cantidad de militantes que son de los tres partidos. Sí, claro, pero... Que son de los tres partidos. Entonces, esa franja se mueve fácil. Si usted permite que su voto duro también se le mueva, porque usted no le está prestando la atención, entonces ahí hay preocupación. No, pero yo he sido reiterativo que el voto duro del partido de gobierno se ha vuelto un voto frágil y vulnerable. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno hay varios subgobiernos, que son los planes de campaña de proselitismo que tienen los presidenciables. Porque yo nunca he dicho que son los precandidatos, todos se creen que son presidentes dentro de ese grupo. Pero ojalá y este encuentro, primero ojalá y sea en la sede del Partido Revolucionario Moderno, porque de ser un asueto de reflexión en un resort, se van a desvirtuar entre buenos vinos, buena comida y buena playa. Realmente yo nunca he estado de acuerdo de que se retiren un grupo de honorables a dirimir opiniones y hacer una lluvia, como dijo el licenciado, a un resort de ultra lujo, porque ahí no hay forma de que haya ningún tipo de concentración. Esa es una. Y otra, parte de lo que dijo don César de que han dejado al presidente de la República solo, yo creo que fue que él se precipitó un poco en decir, independientemente que constitucionalmente él no pueda repetir, en decir que realmente está enfocado en su plan de gobierno y que estructuralmente en el Partido Revolucionario Moderno él no iba a apoyar proselitismo alguno. Esos son elementos que han hecho que realmente hay un debilitamiento al interno del PRM y que ningún ministro esté pendiente al fortalecimiento per se interno del mismo, porque cada quien tiene su proyecto político. Así que yo lo veo desde fuera. En su momento el presidente Hipólito Mejía alertó sobre que eso era un error, la paralización de las actividades de esos presidenciables que usted cita, Sí, porque eso era la única fuente de activismo que tenía el partido y que eso había que mantenerlo. Lo que parece ser que el partido como tal y el propio presidente como líder de la organización han perdido de vista que esos cargos son pasajeros, que lo que permanece es la institución que se llama partido político y que hay que mantenerla. Pero mire, yo no me había frenado a pensar, es verdad que se han apagado los presidenciables, y así mismo está apagado lo interno del partido. Claro, pero eso le ha dado un espacio a la oposición a que se fortalezca. Para que se fortalezca. Hay otro tema. Pero que les digo, hasta el PLD está luce empantalonado. Sí. Hasta el PLD está dando manazos. No, porque el espacio se lo dio el propio gobierno y el propio partido. El PLD debería estar defendiendo. Ellos usan una estrella amarilla y ¿qué más es? Una estrella amarilla de la esperanza y el morado de fondo. Ellos deberían estar defendiendo eso en los tribunales. Sí. Mira, el otro tema. He insistido en eso, Ellos deberían estar defendiendo eso en los tribunales por financiamiento ilegal. Que a mí me preocupa, ya a nivel partidario, me preocupa y ojalá todo el que aspira con su legítimo derecho entienda que la unidad del partido es fundamental, porque de agrietarse el partido
entonces sí, yo pienso que se va a tener más dificultades. Yo pienso que hasta ahora el presidente, quien es el líder indiscutible del partido, ha jugado un papel importante en mantener esa unidad, y él ha dicho que va a jugar un papel para mantener esa unidad. Pero ojalá se logre, porque partiendo de ahí, independientemente de todos los otros factores, si ese factor no se logra, va a ser difícil mantener el gobierno, independientemente de los resultados que usted pueda tener en 3 años de la valoración del gobierno, que yo pienso que Luis va a terminar bien, porque se están dando pasos para que el gobierno termine bien. Pero independientemente de eso, si hay una fragmentación del partido, eso puede ser causa de la derrota. Es temprano para saber cómo terminará. Cuando aquí se han montado los procesos reeleccionistas de todos estos años, nosotros lo hemos vivido, Jochi menos, porque es más joven, mi teoría siempre ha sido esa: un gobierno aquí que está permitido por la Constitución se reelige fácil. La dificultad después es bajarse de ahí. Y se bajan o lo baja el pueblo, pero quedan muchísimos cadáveres en el camino. Así es. Y esos cadáveres que quedan en el camino suelen ser la honorabilidad de mucha gente, que algunos no se enteran que la tienen lacerada, como el presidente del PLD, y la unidad de las organizaciones. Generalmente las organizaciones de ese tipo, como el PRM ahora, el PRD antes, el PLD más recientemente, no soportan un proceso de lucha interna, acaban fraccionados. Eso es lo que nos enseña la historia reciente. No hay que leer, no hay que leer la bola esa que usa Deli Erasme para enterarse, sino la historia está ahí. Claro. Y lo que se alcanza a ver es, con 3 años de gobierno por delante que tiene Luis Abinader. Un poquito menos ya. Bueno, pero 3 años, lo cumplió recién el mes pasado, el primer año. Entonces le quedan casi 3 años. Es que al ritmo que él va, lo primero que él va a acabar muy desgastado. No su figura, pero sí, digamos, hasta su salud se puede ver afectada. Claro. Porque cargar él solo con un gobierno que empieza además a dar los síntomas que dan los gobiernos en reelección, del descuido, de las indelicadezas, que el propio presidente a veces es el que las denuncia y las manda a cuestionar, dan a entender que ahí viene una lucha interna agria, porque lo primero es que se cree en lo presidenciable que citaba Jochi, es que por el hecho de ser miembro del partido de gobierno que lo controla todo, el que salga señalado va a ser como era en México en la época del PRI, que el que señalaba el presidente era el presidente. No va a ser así, no es tan sencillo. Aquí no es así y no ha sido así. No es tan sencillo. Recordemos, hace tan solo 5 años. 3 periodos de un gobierno, de un partido. No es recordemos fácil. Solamente 5 años atrás, 6 años, lo que era la maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Era inimaginable pensar que ellos no iban a seguir en el gobierno. ¿Y qué fue lo que no le permitió a ellos eso? La fragmentación interna, Sí. La creencia de que eran todos de los poderosos. danilistas, de que a quien señalara a Danilo era el presidente, aunque se llamara Penco, y no miraron a su alrededor. ¿Y qué pasó? Hicieron la convención de octubre, cuyos votos contaron en Jaque Melle, y el resultado fue que el partido se dividió. Y ahí está el PRM de gobierno. Eso que usted citaba de que los votos duros, y hablaba Jochi, aquí no hay votos duros. Aquí los partidos políticos tienen 2 o 3 gente que son militantes. Cuando usted cuenta... pero yo me refiero, Andrés, perdóname, en el voto duro, es que solamente están en un solo partido. No. Porque los que están, los otros están en 3 partidos, en 2 partidos, y uno considera el voto duro, lo sea, ¿verdad o no? Es el voto que solamente está en tu partido. Es que no hay voto duro más allá de la dirigencia de un partido aquí. Y ese voto duro es otra escuela, es de una generación pasada. Sí, no, eso ya no existe. Ya aquí es, ¿quién me da lo mío?
El LMA. Sí. Los míos adelante. Sí, los míos ahora. Y entonces... No, pero no crean que el pueblo tampoco es tan ingenuo. Sí, pero hay una generación que se llama... Hay una parte. Hay una generación de esa que usted le llama pueblo, que ve otras cosas que no son necesariamente un tema de unidad de un partido, porque la gran masa votante aquí no pertenece a ningún partido, no están inscritos. Sí, pero lo que tú proyectas hacia afuera, fíjate lo que pasó, tú lo acabas de puntualizar, lo que pasó en el PLD. La ruptura entre Leonel y Danilo y el PLD y la Fuerza del Pueblo, pues mandó un mensaje hacia afuera de que ese partido podía ser derrotado, independientemente del manejo del gobierno, del cuestionamiento que ya tenía en el 20, pero lo que facilitó el agrietamiento, la posibilidad de que la oposición ganase, fue el rompimiento, la división, por el fraude que hicieron. Lo hicieron en octubre y lo intentaron repetir en febrero en las municipales. Y el pueblo lo impidió. Y ahí surgió la ola, fue un tsunami. Sí. El tsunami que se llevó al PLD del gobierno no fue ni siquiera la convención fraudulenta. Fue el lío que intentaron hacer en febrero. En febrero. Agredieron al pueblo y todo, tiraron bombas. Y cuando se vio también, durante el proceso interno de ellos, que no era ni el penco ni ningún otro, que ellos tenían eso cuadrado para que el otro siguiera. Sí. Y ya, ahí tú pones un pueblo, ahí entra Don Pueblo, que representa el doctor Enrique, y a veces usted, Don Pueblo entonces dice, ¿qué pasa aquí? Entonces ahí es donde no hay voto duro. No. Y en julio de ese año 2020, en plena pandemia, el pueblo aquí se puso de pie y echaron para afuera sin embargo, 20 años que tenía el PLD gobernando. Pero lo más preocupante con el PRM es, en términos de fragmentación, que el PRM nace de una fragmentación del PRD, o sea, tiene todos los elementos y herramientas para no ser historias repetidas en la historia del partido político en este país. Eso es lo que más preocupa. Eso es lo que yo pienso, que hay que verse en ese espejo que habló Andrés para cuidar la unidad interna del partido. Pero fíjate que a pesar de todo eso que tú dices, que tú planteas y división y todo, el PLD en el 20 casi se saca un 40%. Bueno, así que es que hay un voto duro en los partidos. El voto duro del PLD en el 20 fue el dinero. Fue el dinero, vamos a estar claros. Bueno, pero llámale como tú lo llames, es un voto. El PRM tiene que afinar bien, porque tal como señalaba Jochi, surgieron de una fragmentación. Sí. Ahí hay mucha gente que son fragmentarios. Oh, sí. Sí. Y saben fragmentar. Son fragmentarios. Aunque algunos se quedaron. Son fragmentarios congénitos. Algunos se quedaron. Y ahí hay figuras que se creen más allá del bien y el mal, o que se han hecho creer y se venden así, que no resisten una derrota interna. Bueno, mi análisis en función de lo que dije en principio, de las debilidades que yo veo en términos institucionales, la falta de reuniones de los órganos correspondientes, es precisamente lo que pone a uno a mirar más allá de si uno que lo que quiere es preservar la institucionalidad, es si al PRM no le puede pasar lo mismo que le pasó al PLD, que perdió ese liderazgo, perdió esa simpatía en el seno del pueblo, y eso es lo que uno quiere evitar. Eso es lo que uno, como dirigente de un partido, alertando. Sí, no quiere ver, porque uno sabe, porque lo ha visto, lo ha vivido, de que después que un partido sale del gobierno, sus masas empiezan entonces a cuestionarlo. Claro. De por qué no se hizo esto, lo otro, etcétera. Sus masas y el Ministerio Público también. Entonces, uno no quiere que eso suceda. Yo creo que habrá que ustedes, los que son jefes en el PRM, no, yo no soy jefe. Yo soy militante del llevar PRM. a unas ideas. Yo creo que esa sobreposición del presidente, por ejemplo, deberían mesurarla, conservarlo, porque alguien tiene que tener un don de mando ahí, pero si él
al único que enseñamos defendiendo el gobierno y chocando, el carrito chocón con la oposición permanentemente, es el que no va a ser candidato. Sí, no, porque hay que también reconocer. En la lluvia de ideas esa playera, esperamos que surja eso. Lluvia de ideas playera. Es seguro que es un risol que toca. Pero yo lo que te digo. Yo no sé para dónde No, pero me imagino, porque les encanta eso. Yo lo que te digo es que. No, pero los alcaldes les encanta que no dicen claro, una playa. pero es que se siempre, desvirtúan con los buenos vinos. Los legisladores. Y los legisladores. Claro. No, pero los directores de distritos municipales con frecuencia hacen encuentros. Mi preocupación en otro sentido. Pues no hay forma de concentrarse. Otra preocupación, porque va en otro sentido, es que yo veo que los que son, lo que se han mencionado como posible candidato, probablemente haya otros que van a salir en el tiempo. Va a llegar a 20. Su poca presencia en términos de apoyar las políticas públicas del gobierno. Pero a eso que me refería al abril. Porque usted no tiene... Haga campaña con eso. Usted, lo que pasa es que quieren preservar para no recibir lo negativo que pudiese recibir el gobierno, pero quieren recibir lo positivo. Pero si un presidente de la República está haciendo una buena gestión, usted puede montarse en esa campaña y darle continuidad al Estado y al plan de gobierno. Hay muchísimas cosas buenas. Pero no, hay subgobiernos dentro del gobierno. Hay muchísimas acciones positivas que este gobierno ha hecho que los precandidatos debiesen montarse en esa ola. Por ejemplo, si tú le preguntas a cualquiera, bueno, la única que vi que planteó una posición clara en torno a ese, que es un tema que a nosotros de este programa siempre nos ha interesado, fue a Carolina en el tema migratorio, pero lo demás tú conoces cuál es su posición. Pero ella tiene la peculiaridad que ella fue elegida por voto popular, ella no la puso un decreto ahí. O sea, lo que deberían estar asumiendo esa posición. Hay otros que han sido decretados. Son los decretados que son parte de un gobierno que se debe al presidente. Que yo siempre he dicho eso. No, pero yo no me refiero en montarse en una política pública X del gobierno. En este caso me refiero a que por lo menos tiene una posición en un tema nacional. Pero es que lo que compete es que si usted es ministro en el gobierno de X o Y presidente, es que usted se monte en esa retórica de la política pública y las buenas acciones que está llevando el presidente de turno. Pero es como que no, como que están ahí porque ellos, está bien, hasta cierto punto se lo ganaron, pero tampoco un presidente está obligado a tenerlo ahí como ministro. Doña Carolina ha planteado ese tema. Yo me leí una publicación que ella hizo con mucho detenimiento, conceptuosa, y la he visto que ha seguido publicando sobre temas importantes. Ella es secretaria general del partido y se dice que es aspirante a la candidatura presidencial. Por lo menos lo oí de boca de un personaje muy autorizado a hablar y que debe conocer lo que se cocina ahí, que fue su papá, que me merece muchísimo respeto, don Hipólito, dicho sea de paso. Él dijo que ella aspiraba. Ella no lo ha oído decir a ella que aspira, pero todo el mundo sabe que es lo que se está cocinando, contabilizando la época de Balaguer. Sí, contabilizando aspirantes. Una vez llegamos como a una docena de gente que tenía proyectos, que está en eso, y hay gente que está muy metido en eso. Incluso el manazo del presidente surgió a raíz de que a uno se le fue la mano, a uno de los aspirantes. Y otro también tenía hizo un meeting, hizo declaraciones, y tal como dice Jochi, pero en esas declaraciones no surge una defensa cerrada a la labor del gobierno, que es lo correcto. Y hay otros, yo no me he visto. Y hay otros, porque también hay sus excepciones, hay otros que han basado una aspiración secreta, calladita, en base a lo que hacen. Sí. Eso se le aplica al ministro de Turismo, que se dice que aspira a la candidatura, pero él se empeña en que haya una buena valoración de lo que él hace. Él se empeña en eso y lo publicita y él sabe de eso. Sí, pero eso también, Andrés, la base de los partidos no son tan ingenuas como mucha gente pretende que son. Eso manda un mal mensaje también, porque se supone que si usted es un ministro de un partido, usted tiene que estar a la vanguardia, y si usted quiere representar ese partido, usted tiene que estar a la vanguardia de la defensa
de ese partido. Entonces yo veo que esos ministros que tú hablas y directores generales hacen muy poco hincapié en la defensa del partido también, no entran en eso. Quizás es que estamos viviendo una época donde los partidos quizás no sean tan importantes, digo yo hasta donde yo entiendo, sin partido aquí no se gana todavía. No, que se aspira por los partidos políticos. Usted aspira a un puesto de elección popular por un partido. Los partidos políticos. Entonces, si tú no defiendes el instrumento al cual tú quieres representar, yo eso como que no lo veo una política lógica, con raras excepciones, ¿no? ¿Verdad? Porque el partido, yo veo al secretario de organización que sale constantemente a defender la ejecutoria del gobierno, a igual que Guido. De los precandidatos, veo que cada uno se concentra en su territorio, no sale más allá de ese territorio. Entonces, qué bien, porque yo creo que ellos lo están haciendo bien y hay que montarse en un trabajo, eso es cierto, tú tienes que montarte en tu trabajo para o hacer un buen trabajo que te proyecte hacia afuera como un buen funcionario y posible buen presidente, pero de cuidar también la parte partidaria y de cuidar la parte de defensa de tu propio gobierno, eso en un momento dado puede tener su consecuencia. Vi una aclaración muy sensata del recién designado ministro de Hacienda, que no sé si eso conlleva un puesto en la dirección del partido. La dirección ejecutiva, no sé si lo conlleva, porque hay otros ministros que llegaron ahí y le dieron su asiento también. Sí. Pero él dijo, el ministro... Que tampoco lo veo en defensa del partido. No, porque está muy ocupado entre ser ministro y tener una silla en la dirección ejecutiva. No le da tiempo a defender el partido ni al gobierno. Pero ese ministro dijo que el gobierno no iba a sacrificar la parte social por la parte fiscal. Bueno, es un planteamiento político, claro, un planteamiento de calado, que fue lo que nosotros extrañamos en lo que son miembros de la dirección ejecutiva, de la, ¿cómo se llama la otra estructura? Ya, esa es la única. Bueno, lo manda más. La dirección ejecutiva es lo único. Nadie se atreve a decir eso. Nadie se atreve a decir eso. Eso no lo digo yo en boca de ningún otro dirigente del partido y de gobierno. Imagín que no es dirigente, ha captado la política. Sí, eso debe preocuparnos a los contribuyentes. Sí. Esa es la otra lectura que hay que dar. Porque o sea, el asistencialismo no se va a disminuir. No, lo que yo no estoy de acuerdo tampoco en eliminarlo. Yo estoy de acuerdo en quizás que haya que reorientar y racionalizar sobre todo. pero no eliminarlo. Y una de las políticas públicas de mayor éxito que ha tenido el presidente, precisamente porque lo dicen las estadísticas de los organismos internacionales, ha tenido resultados. Hasta que vino el FMI aquí a pasar revista ahora, a ver quién puede pagar las cuentas. El pequeño dice que hay que irse a la pausa porque hay que facturar. Pero antes de decir, para despedir el tema, que le deseamos suerte a los dirigentes PRMistas en su retiro, y esperamos verlo la semana que viene renacido, no como el renacido aquel de la película que había que bañarlo después, sino que vengan bañados también de la playa. Vamos a una pausa. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. La Liga Municipal Dominicana, bajo la visión y liderazgo de Víctor de Asa, se ha convertido en un motor transformador de la municipalidad dominicana. En estos 4 años hemos logrado avances significativos hacia una municipalidad moderna, transparente y capacitada, basada en 3 pilares fundamentales: servicios municipales de calidad, transparencia, capacitación municipal. Gracias a una visión articuladora, el esfuerzo de un equipo comprometido y unas instalaciones renovadas, la Liga Municipal Dominicana ha consolidado una nueva era para los gobiernos locales. Juntos estamos impulsando el poder local para el bienestar de la gente. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos, es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores, se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. En el plano internacional, que le gusta a César hablar de geopolítica, lo que pasó esta semana en Europa se veía venir primero. Yo creo que fue parte del pacto de Alaska. Hay un pacto raro, un pacto de Alaska. Sí, porque algo tiene que pasar, algo tiene que haber salido de ahí, que no es el candy que vaya Zelensky a Moscú a negociar la paz con Putin, porque algo tuvo que haber salido, y quizás fue, vamos a ver si desbaratamos la OTAN de alguna manera, porque el Estados Unidos del señor Trump no quiere estar en la OTAN, evidentemente. No quiere ser un país influyente en el mundo, evidentemente. No quiere ser la primera potencia de nada, evidentemente, porque han abandonado todos los frentes.
todos los Entonces, escenarios. el bombardeo que hizo Putin en Polonia esta semana parece ser que es una puesta a prueba del material colgante que tienen los dirigentes europeos, que parece que es escaso, porque han permitido que eso llegue hasta ahí. Y están dejando que Putin destruya Ucrania día a día, de manera sistemática, todos los días. Y Estados Unidos, que dijo que le daba primero 30 días y después 12 días, 50 días. 50 Se días, vencieron todos. 24 horas, al porque contrario. también las 24 horas. Esta semana ellos atacaron, perdón que lo interrumpa, un edificio gubernamental Que- del gobierno central en Ucrania. que no había pasado. No había pasado eso, pero, ya en medio de la ciudad. pero hace 2 semanas que se llevaron la embajada de la Unión Europea. También. Recordemos eso. Sí. Y no pasó nada. Entonces, ayer, esta semana, bombardearon a Polonia. Y los polacos, que tienen su rencilla con los rusos desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y anclada en la Primera Gran Guerra, que fue cuando los rusos comenzaron a maltratar a los polacos, y después, cuando estaban los bolcheviques en el gobierno en la Segunda Guerra Mundial, aquello fue un desastre lo que hicieron cuando ocuparon el área de Polonia, que estaba en manos de los alemanes. Esa querella está pendiente. Y los polacos son los únicos que han dicho que le van a hacer frente a Rusia. Y Polonia tiene el ejército más poderoso de Europa. Es que ellos han sido víctimas en el pasado. Y tienen base allá de Francia, de Alemania, de la OTAN como institución y de Estados De Unidos. Estados Unidos. Creo que es más grande que la de Alemania, la de Estados Sí, Unidos. es más grande la de Polonia. Entonces, ese bombardeo a Polonia, si es verdad que los europeos alguna vez van a reaccionar, Por los polacos. va a ser por los polacos, porque si no los polacos mismos se van a defender. Sí. Porque Putin tiene 3 años que tiene la guerra, 3 años y medio, tiene esa guerra. Tiene el presidente Zelensky diciendo que la guerra que desató Rusia en Polonia, en Ucrania, no es por Ucrania, que es por el continente. Él seguía avanzando. Que ellos van por sus tierras que tenían cuando eran la Unión Soviética. Van a llevar su imperio hasta arrasar con toda la Europa Del este. oriental. Y del este. Sí, toda la Europa oriental, que ellos entienden que le pertenece a su imperio, porque eso es una posición imperialista que tiene este señor. Y ahora tiene la aparente apoyo De Xi Jinping. o la indiferencia, ¿no? La indiferencia del gobierno americano. Sí. Porque el apoyo es de Xi Jinping y del otro sátrapa que está al lado ahí en Corea del Norte, eso está claro. Ahora se agregó la India también. Claro, porque se agregó Porque India. la Estados Porque Unidos, Estados Unidos lo pateó. Exacto. Aquí lo decíamos la semana pasada. El presidente Biden se dedicó 4 años a enamorar a los indios. Y cuando llegó el sustituto de Biden, con un plumazo, echó todo para atrás. y lo maltrató. Fue tan bárbaro que él lo recibió y a las 2 semanas le mandó el tema de los aranceles al primer ministro indio, que gobierna el país más populoso del mundo, y ahora en una alianza con el otro segundo país más populoso del mundo. Tienen el 40%. Ya, o sea, ¿qué es lo que de ha la hecho? población. Los americanos deberían estarse preguntando, el pueblo americano y las instituciones americanas, si ellos tienen ahí si lo que les llegó fue un caballo de Troya a ellos. Mira, Andrés, yo Con el tema de la India, perdón, lo más peligroso es que es el fabricante de procesadores electrónicos más grande del mundo, tanto militar como civil. Eso afecta. Porque te voy a dar una información en ese sentido, en esa dirección. Pero yo creo que Putin, independientemente de aprovechar esas coyunturas que tú hablas y la coyuntura de ese Photoshop, voy a decir, ese despliegue militar de China, junto a ellos, a 27 mandatarios, yo creo que él también está viendo que Europa se está agreteando. ¿En qué sentido? En Francia es casi una guerra civil que hay ahora mismo. Bueno, un esta caos semana que sacaron hay. al primer ministro de allá. Entonces, están pidiendo la renuncia Pero de usted sabe de quién está Macron. financiando eso, ¿verdad? El caos en Francia, Rusia, a través de su aliada
la Le Pen. Entonces, ese es el tema que hay en Francia. Entonces, me imagino que él dijo, déjame yo ver lo que pasa. Si paso algunos droncitos por equivocación se van a Polonia. Vamos a ver cuál es la reacción. Ahora, la reacción de Europa fue, de la OTAN, fue de apoyo total y de la invocación del artículo 4. Discurso. Bueno, invocaron el artículo 4 y Estados Unidos se sumó a esa invocación. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos misiles le mandaron no, un apoyo bélico para que disparara a Moscú? No. Nada. No. Pero ni una balita calibre 38. Eso es discurso. Mira, en cuanto a los minerales, una rueda de prensa y retiro. En cuanto a los minerales, Estados Unidos está quedando tan aislado que Canadá, que era un proveedor que tenían ahí fácil, cerca, acaba de hacer un acuerdo billonario con Europa, con la Unión Europea, para venderle sus minerales. Llámese todo eso, tierras que se utilizan para la tecnología y eso. Tierras raras. Estados Unidos tiene, pero muy poca, y lo que tiene es como más difícil de accesar a ello que lo que tienen los otros países como Canadá. Entonces Estados Unidos, para tomar lo que decía Andrés, se está aislando en todos los frentes. En el frente militar, en el frente económico, en el frente de los minerales hacia el futuro, de la tecnología, porque sin esos minerales no hay tecnología. Entonces se está aislando y Estados Unidos tiene una economía ahora mismo, no es una economía de fabricar cosas, es una economía de nube, es una economía de servicio, porque... No, y de consumo. Pero ¿qué fabrica Amazon? Y es la empresa más grande que tiene. Sí, digo, una economía de consumo. No fabrica nada. Estos celulares, ¿dónde está el dinero grande? Es en el Apple Store, que Apple te vende a través de su plataforma aplicaciones. Todas esas aplicaciones que entren a vender todo lo que quieren vender, etcétera, etcétera. Y el teléfono hecho en China. Y el teléfono. Entonces, Estados Unidos se ha quedado con una economía de las nubes, la economía de nubes, no una economía de producción, a tal extremo que los propios granjeros, los agricultores están al grito porque China no le está comprando sus productos, porque China busca otros mercados que les salen más baratos. Claro. Ellos no querían hacerle eso a los americanos, ellos lo compraban un poquito más caro porque los americanos le compraban su producto. Claro. Pero tú me vas a cerrar, entonces yo dejo de comprarte y lo compro más barato. Pasó de ser una economía industrial a una economía de consumo. Eso es lo que es una economía de servicio ya. Entonces, a diferencia de China, que porque el problema que tenemos nosotros en Occidente es que queremos seguir pensando que China es comunista. China no tiene nada de comunista. China es capitalista. Ahora, es un capital regulado por el Estado. Exacto. El capital no le traza política al Estado. En Estados Unidos el capital le traza política al Estado. Porque como tienen que ir a reelección, como tienen que ir a buscarle el voto, necesitan dinero. China no se necesita eso. China tiene su voto garantizado. China lo único que tiene que hacer es ser un proveedor a su gente de bienestar, que es lo que están haciendo. Mientras la gente se sienta que tiene todo, ¿para qué va a querer ir a una votación? Entonces yo creo que el criterio que tenemos, si no empezamos a cambiarlo y verlo desde otro punto de vista, esta parte del mundo va a quedar aislada. Y la otra parte que no está muy aislada es el tema de Israel y su guerra con los terroristas. Yo veía venir lo que pasó esta semana, porque aquí comentamos muchas veces que los que mandan a los infelices de Gaza a enfrentar al ejército más poderoso de la región, que es el de Israel, viven como unos príncipes, reales príncipes en Qatar, en retiro permanente, en hoteles de 5 estrellas que viven. Sí. Y desde ahí dirigen... Porque ahí sí hay mucho dinero. Desde ahí dirigen esas pobladas de desamparados a enfrentar los tanques y las bombas de los israelíes, sin ningún tipo de contemplación
organizaron y dirigieron el asalto de octubre, en la que mataron a más de 1.200 israelíes indefensos y secuestraron a un grupo inmenso de personas, desde recién nacidos hasta ancianos, y ellos muy campantemente, desde sus suites en Qatar, dirigiendo todo eso y negociando a nombre de eso, y haciendo y transando, y viviendo como unos verdaderos príncipes. Ellos tenían que saber que Israel no iba a permitir eso permanentemente, porque ellos no le llevaron la guerra a Hezbollah, al propio Líbano, y acabaron con todos los dirigentes. Muchos habían durado ellos en no tirarles unos cajetazos donde estaban ellos ahí. No, esperaron que tuvieran los 5 principales y se lo llevaron. No fallecieron. Eso dicen ellos. Dicen ellos que fueron un hijo y un asistente. Estaban todos reunidos ahí. No, ahí estaba el cónclave de ellos. Porque es que Israel tiene un servicio de inteligencia muy fuerte. No, y tecnología militar de primera línea. Y conciencia de que ellos se juegan en cada acción la supervivencia. Sí. ¿Qué pasó al otro día de eso? Salieron los vocingleros de siempre, las Naciones Unidas, el de aquí, el de allá, a decir, a condenar, pero alguien tiene que parar. En Medio Oriente no hay nadie que pueda competir militarmente. Alguien tiene que pararle el coche al terrorismo internacional. Sí, pero en Medio Oriente, Andrés, nadie puede competir con Israel. Pero ¿por qué? Porque ellos se ocupan de eso. Está bien, pero yo creo que ellos esta guerra la están llevando más allá de los límites. Sí. Pero no de su capacidad. No estamos hablando de su capacidad, porque ellos tienen capacidad de destruir lo que ellos quieran, porque ellos tienen armas nucleares. Ahora, el problema es que una acción que tú hagas te lleve a tú perder ciertos aliados que tú tienes en la región, como es el caso de Qatar, que es un aliado, como es el caso de Arabia Saudita, que ha tenido un acercamiento. Todas esas acciones así hacen que esa gente se retiren un poquito. Entonces eso no va en beneficio de Israel. Eso es momentáneo, porque Qatar es un aliado. Se reconoce como un territorio neutral. Sí, pero territorio neutral y un aliado de los Estados Unidos. Pero para darle albergue a esto. Claro, son permisivos. A esta camarilla. Porque ellos han jugado el papel de negociador entre todos los Pero negociando ellos permitir que haya un centro de operaciones terroristas ahí. No, porque ellos lo que le dan es albergue, según. No, y de ahí que dirigen, todo el mundo lo sabe. ¿Y dónde van las comisiones a negociar con ellos? ¿Es ahí? Era negociando que estaban. Sí. Pues ellos tienen impunidad e inmunidad ahí en Qatar, pero ya le enseñaron que no, que donde quiera que se escondan van contra ellos. Eso, Estados Unidos hizo eso mismo con lo que atacaron el 11 de septiembre, que esta semana cumple esa tragedia 24 años. Sí, eso mismo, Pero sí. Lo persiguió durante 10 años hasta que dieron con el cabecilla. Perfecto, pero si nosotros tomamos, yo creo que la reacción era necesaria, pero si le pasamos revista al costo que esa guerra le representó a Estados Unidos y los beneficios que le ha representado, oye, es así, si tú lo pones en una balanza. La guerra suelen tener muy poco beneficio para nadie, porque ¿cuál es el beneficio de una guerra? Que los humanos se estén matando. Eso usted no lo ve en ninguna otra especie de la naturaleza. Estoy hablando en beneficio económico. No, pero tampoco. Por ejemplo, tampoco ¿tú crees que Estados Unidos tenía, porque ahí voy de la prudencia, que Estados Unidos tenía que invadir a Irak? Bueno, evidentemente, según los resultados, no. No, y no habían las armas de destrucción masiva. Es que eligieron al enemigo contrario. Porque el aliado era Saddam Hussein. Exacto. En ese caso. Entonces tú tienes que a veces también poner límite y tener prudencia hasta dónde tú llegas con tu guerra. Porque te puede desencadenar en contrario a lo que tú quieres. Bueno, el pequeño dice que se acabó el tiempo. Sin embargo, mantenemos la esperanza de que estos acontecimientos internacionales busquen un cauce, que lo de Europa alguien haga entender que el seguidor principal que tiene Putin lo llame a la calma
y evite que eso se desate, porque si se desata una confrontación entre Polonia y Rusia, eso va a arrastrar todo lo otro y eso no nos conviene a ninguno. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.